Y estamos con la entrevista, estamos con John Zweig, él es divulgador científico, principalmente en las tecnologías emergentes y trabaja en una empresa pública que es líder en robótica doméstica. Este es su libro, El Dilema Humano, y obviamente sabe mucho de eso, economías emergentes. Joan, principalmente gracias por venir a C5N Innova, pero quiero que me expliques, queremos acá que nos cuentes con Steffi, ¿qué es esto de la robótica doméstica? Gracias chicos por la invitación, un placer formar parte de este Bienvenido. segundo programa de C5N Innova, un placer gigante. La robótica es una tecnología que en las últimas décadas, los últimos 30, 40 años, empezó a impactar cada vez más en nuestra vida cotidiana, parte en el entorno intangible y parte en el entorno tangible, ¿no? Porque yo me atrevo a decir que la gran mayoría de nosotros interactuamos con robots a diario. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta o no somos conscientes, ¿no? Porque desde que hacemos una búsqueda en Google, o miramos una red social hacemos cualquier cosa que básicamente interactúa en las dimensiones virtuales, estamos interactuando con máquinas que de alguna forma toman y ejecutan de alguna forma inteligente eso que estamos de alguna forma buscando hacer. Tenemos como preseteado que los robots son como algo que tiene una especie de forma humana y que interactúa, pero no necesariamente la robótica es eso. No, Steffi, tenés toda la razón. Morfológicamente no son parecidos a Arturito ni a Robotina, por ahora, la gran mayoría, Claro. o a los supersónicos. Son de alguna forma, tienen morfologías diseñadas específicamente para desarrollar tareas puntuales y específicas. Por ejemplo, en lo que es robótica doméstica hoy hay aproximadamente más de 150 millones de robots en viviendas, en las casas de las personas. Hay robots aspiradoras, hay robots que limpian piletas, hay robots que cortan el pasto, hay robots que limpian la parrilla, hay robots que sirven de mascota. Y después tenemos todo un universo de robótica industrial también, que son máquinas también con morfologías que no son parecidas a humanoides, a personas, para poder hacer tareas en industrias que también de alguna forma nos empiezan a dar mucho que hablar en torno a cuáles van a ser el futuro de los empleos y de las tareas, porque en muchos casos, aunque esto de alguna forma es un poco difícil de decir, pero el reemplazo humano-máquina es mucho más que uno a uno, ¿no? Y veremos si en el futuro los humanos se irán pareciendo a los robots, pero es un debate para otro día. Hay humanos que ya son robots. Hay humanos que ya son robots, no significa que tengan partes de robots todavía, pero esta empresa en la cual vos participás o el principal producto, ¿qué es? ¿Qué hace? Nosotros hacemos robots que limpian piscinas de natación. Es una empresa pública de hace más de 38 años enfocada exclusivamente en el desarrollo de este tipo de tecnologías. Desde Argentina manejamos lo que es Cono Sur, manejamos lo que es México para abajo. Y la verdad es que nos da mucho que pensar en torno a cuando un robot llega a una industria es porque ejecuta una tarea mejor que una persona, ¿no? Nosotros tenemos una cierta resistencia también al cambio, que es normal, resistencia cultural, porque estamos de alguna forma acostumbrados a hacer las cosas de cierta forma. Nuestro producto cepilla, barre, aspira y limpia de forma inteligente las piscinas y es una evolución de los productos automáticos. A ver, ¿por qué un lavarropas no es considerado un robot? Un lavarropas no es un robot porque ejecuta una tarea de forma predeterminada. Entonces yo pongo 2, 5, 10 o 15 remeras en el programa de 1 hora en agua fría, va a ser exactamente lo mismo sin importar de la cantidad de prendas que yo le ponga. La gran diferencia que tienen los robots es que lo que hacen es censar, procesar y actuar de manera inteligente haciendo un plan de trabajo especializado a partir de eso que están censando. Y eso no es solamente válido para el entorno tangible, sino también es válido para el entorno intangible. O sea, toman sus propias decisiones. Me quedé pensando en esto que vos decías, trabajo en una empresa pública que tiene una aplicación específica que es robots para limpiar piletas. Háblame de esta empresa pública. La empresa se llama Maytronics, nosotros somos más de 2.000 personas hoy en día en el mundo, colaboradores. Es una empresa que cotiza en la bolsa de Tel Aviv, en Israel, con sede centrada en Israel. Y que parte de su fórmula es hacer mucho foco y enfocarnos hace más de 35 años en este tipo de soluciones. Hoy en día nosotros calculamos que hay más de 3 millones de robots nuestros en piscinas alrededor del mundo. Es una empresa que opera en más de 60 países mediante más de 180 distribuidores. Y la verdad es que es un placer poder formar parte de una empresa donde se apuesta tanto a la innovación y a la tecnología. Y pública, eso, porque siempre hay como una especie de debate alrededor de quién innova, ¿no? ¿Quién es el encargado de la innovación o de llevar adelante todo el proceso de innovación público, privado, solo los científicos, la industria?
industria, qué pasa en ese diálogo, y entonces me parece que es interesante también pensar eso, ¿no? Cómo estar imbrincados el proceso de innovación y en este caso aplicado a la producción de un bien específico. Muchas veces las tecnologías emergentes, que son aquellas que de alguna forma buscan cierta mejora frente a las tecnologías establecidas, porque las tecnologías emergentes buscan de alguna forma innovar en cuanto a performance frente a tecnologías ya establecidas. Y estamos de alguna forma rodeados de tecnologías que nos proponen diferentes mejoras en ese sentido, ¿no? Hoy pareciese que el mundo de hoy, cada semana tenemos una innovación tecnológica que nos va a cambiar radicalmente nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, muchas veces ese tipo de innovaciones surgen de una combinación entre el sector público y el sector privado, y es fundamental empezar a entender eso. Hemos visto que en el desarrollo de las tecnologías disruptivas, que son aquellas que generan cambios abruptos, muchas veces hasta nacen en entornos militares, ¿no? Entonces empezamos a ver que hoy es una combinación y hay muchas empresas que se dedican a trabajar y a empujar esta innovación. Y veíamos antes en las noticias que también desde el gobierno hay viajes para empezar a ver justamente cómo desde el sector público se impulsa la innovación. Y la pregunta es, ¿cómo cambia la vida y la economía del día a día de, por ejemplo, los argentinos? ¿Y cuál ves o qué potencial ves en Argentina? Porque es una de las industrias que después genera más valor y más ingreso de dólares, que es la gran discusión cada vez que hablamos de inflación, de cómo está el gobierno, de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ¿qué potencial se ve en Argentina? El sector de la economía del conocimiento, llamado técnicamente en la Argentina, es el segundo sector exportador del país, ¿no? Muchas veces el segundo sector exportador nacional del país. Hoy en día hay alrededor de 10.000 compañías en Argentina que empujan el sector de la innovación y las tecnologías emergentes en general, agregando valor en diferentes etapas de la cadena de su cadena de valor. Y tenemos que empezar a observar y empezar a entender que en los próximos 10 años puede multiplicar la capacidad de empleo, ¿no? La capacidad de personas que trabajan en este sector. Esto es fundamental para empezar a comprender. Y hay otra cosa que es importante tener en cuenta, que es que la tecnología avanza mucho más rápido que lo que avanzan las empresas, los cambios culturales y los cambios políticos y legislativos. Y eso no solamente pasa acá, pasa en todo el mundo. Entonces, tenemos que empezar a entender que la brecha esa existe en todo el mundo, que la brecha es una oportunidad para empezar a adoptar tecnologías de forma crítica para empezar a generar nuevos modelos de negocios que realmente nos generen un futuro mejor para todos nosotros. ¿Cómo le cambia la vida a las personas? Siempre hacemos esta pregunta, pero realmente la tecnología, la innovación, bueno, lo decíamos, nos venís contando, digamos, las distintas aplicaciones y tenemos en la mano, dormimos a menos de un brazo de distancia en general, de un dispositivo, un aparatito que nos cambia todo. Pero digo, ¿cómo nos cambia la vida más allá de lo que ya sabemos que vivimos con el celu, por ejemplo? La verdad es que la tecnología hoy en día es transversal, ¿no? Nos atraviesa en todo sentido nuestra vida cotidiana, en la forma que trabajamos, en la forma que nos educamos, en la forma en las cuales generamos vínculos, en la forma en las cuales nos vinculamos en general. Ahí de alguna forma la tecnología tiene como dos grandes religiones, ¿no? Una religión quizás más apocalíptica, más del estilo Black Mirror, más del estilo Terminator, que dice que la tecnología nos va a terminar reemplazando y dejando a todos infelices y con depresión. Y una religión que quizás es más integradora, diría Humberto Eco, que es más de los supersónicos o más de Wall-E, que de alguna forma nos busca que la tecnología sea como una salvación, como una solución, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo no creo que sea ni una ni la otra. Me parece que tenemos que cuestionar, hacernos muchas preguntas y empezar a adoptar tecnología con los marcos y con los límites que necesitamos. Excelente, Joan. Gracias por habernos visitado. Más de 350 conferencias a nivel internacional, donde también, junto a esto, habla del bienestar y la felicidad. Así que mucho de lo que se viene en la innovación tiene que ver con, bueno, los humanos tratando de llegar a eso y es parte de lo que trataremos que pase en este siglo, en este milenio que está empezando. Muchas gracias por habernos Gracias, chicos, por la invitación visitado. Y un placer formar parte de Muchas gracias. Por favor. Vamos a una tanda. Vamos a una tanda y después tenemos criptomonedas.